Pues llegamos al final de nuestra semana. 3 de 3. El último enseñanza de esta semana. Y yo le puse 3 de 3, la columna de nuestra fe. 3 de 3 es la columna de nuestra fe. ¿Qué es la columna de nuestra fe? Un día escribió Pablo, y ahorita lo vamos a ver por aquí, el apóstol Pablo escribió a los Corintios: si la resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Esto es, inútil sería nuestra predicación e inútil sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Y para hablar de la resurrección, tenemos que irnos a donde nos quedamos, porque era una serie. ¿Y en dónde nos quedamos? En la crucifixión. ¿Se acuerdan? Antier hablamos de la crucifixión, del perdón. Nos quedamos al pie de la cruz. Pero después sucede algo bien interesante. Y es el viernes después de la crucifixión. Dice Lucas 23, 50 al 53. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso, o sea, el sábado, estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Es bien interesante este relato, porque casi siempre nos lo saltamos. Siempre pasamos de la crucifixión a la resurrección. Pero dice la Biblia que hubo un hombre llamado José, lo apodaban o lo identificaban por el gentilicio de su ciudad, esto es, José de Arimatea. Y José de Arimatea era un miembro del concilio judío, del concilio religioso. Y dice que él no estaba de acuerdo con lo que habían hecho con Jesús. Y entonces dice que como él tenía cierto nombre en la sociedad, él va con Pilatos, que era el gobernador romano, y le dice: ¿sabes qué? Mi maestro, Jesús, ya murió. No seas malito, entrégame el cuerpo. Porque normalmente los que morían en una cruz iban a una fosa común. Y todo esto estaba sucediendo, iglesia, para que se cumpliera lo que estaba escrito, que él iba a resucitar de una tumba. Entonces le entregan el cuerpo. Otro de los evangelios dice que Pilato se cerciora primero. Pilato se cerciora de que realmente Jesús haya muerto. Y cuando se cerciora de esto, entrega el cuerpo. Y el mismo José de Arimatea tenía una tumba nueva. Las tumbas no eran como las conocemos hoy en día, que cavan hacia abajo, sino estaba en una cueva, un tipo cueva, en una roca, y estaba tallada, esculpida, y ahí metieron el cuerpo de Jesús. Hay un detalle muy importante, que es que las mujeres galileas, que en otros evangelios vemos quiénes son: María Magdalena, María, la hermana de Santiago el Menor, Susana, la otra María, todas se llamaban María de ahí, y Salomé también estaba por ahí. Esas mujeres galileas, dice que observaron, fueron detrás del pequeño cortejo fúnebre que armaron José de Arimatea, y en otro evangelio dice que también estuvo ahí involucrado Nicodemo. ¿Quién se acuerda de Nicodemo? Juan capítulo 3, al que le dijeron: Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino. Bueno, Nicodemo, doctor de la ley, que también simpatizaba con Jesús, estuvo ahí inmiscuido en el tema de la sepultura.
Y las mujeres vieron, y me gusta que dice, que vieron la tumba donde lo colocaron. O sea, estas mujeres no solo fueron, como lo vamos a ver más adelante, testigos de la resurrección, sino que también fueron testigos de la sepultura. O sea, no hay como que, no, pues es que se equivocaron de tumba, por eso no había nadie, ¿verdad? Ellas vieron el lugar en donde enterraron a Jesús y fueron testigos de ello. Compraron especias, compraron ungüentos para ungir el cuerpo del maestro, para retardar un poquito la descomposición, porque ellas estaban todavía sin entender o sin recordar que Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero, ¿qué creen? Se les hizo tarde. Y entonces llegó la hora, el viernes en la tarde, en que para los judíos empieza el sábado, el famoso Shabbat, y ya no pueden hacer nada. Entonces, pues ni modo, habían comprado todo, pero lo tuvieron que guardar y se esperaron hasta el domingo. Es por eso que las mujeres fueron a la tumba, porque el sábado no pudieron, no alcanzaron a ungir el cuerpo de Jesús. Pasa el sábado, que es el día de reposo, y después viene domingo antes del amanecer. Y aquí es donde empieza en sí la enseñanza. Porque he escogido del libro de Juan, los 4 evangelios narran la resurrección, pero escogí del libro de Juan 3 manifestaciones de Jesús resucitado a diferentes personas, que es de lo que yo quiero hablar el día de hoy. El primero es Pedro y Juan y la tumba vacía. Dice Juan 20, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y Simón Pedro sí entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero, Juan, a la tumba, también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y después cada uno se fue a su casa. O sea, me estás diciendo que el gran apóstol Juan, el que se recargaba en el pecho de Jesús, el que escribía constantemente, el que escribió constantemente, al que Jesús amaba, el discípulo que Jesús amaba, el que se recostaba en el pecho, el discípulo que estuvo en el Getsemaní, el discípulo que estuvo en la transfiguración, no había creído todavía. Dice ahí, también entró y vio y creyó. Hasta que Juan vio la resurrección, empezó a creer. Y luego dice aquí, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y hasta aquí yo quiero hablar del primer grupo, los que no hemos entendido hasta ahorita cuál es la columna de nuestra fe. Yo quiero hablar a un grupo de personas en el cual yo también he estado ahí, que no nos ha caído el 20 de la columna. ¿Cuál es la columna de nuestra fe? Y hemos resumido el cristianismo en cosas como tener una comunidad. Hemos resumido el cristianismo como tener un lugar donde congregarse, lo cual está genial. Imagínate si yo como pastor te digo, no vengas, no, ven, congrégate, no faltes,
aunque sea a las 7 de la mañana. Ven. Pero esa no es la columna de nuestra fe. Asistir a todas las actividades de la iglesia que me dejaron sin aire, que son como 18 actividades en el mes de abril. Ven a todas, porfa. Bueno, si no estás casado, si no tienes pareja, no vengas a lo de matrimonios. Y si no tienes la edad, tampoco vengas a la carne asada el miércoles. Pero de ahí en fuera, ven a todas las actividades. Pero esa no es la columna de la fe. Esa tampoco es la columna de la fe. Mira, tener una función, un servicio. Hay servicios muy demandantes. Este que está aquí, el de la música. Estuve aquí, no aquí en esta iglesia, pero en el ministerio musical como por 20 y tantos años. Y es muy demandante. Te quita vida. Me acuerdo que ensayábamos por años martes, jueves y domingos por la mañana. ¿Sabes cuántos partidos de fútbol tuve que dejar de jugar por ir a ensayar? Es demandante. Es muy demandante el ministerio, ¿o no, músicos? Sí. Es muy demandante el ministerio. Y aparte, saca las canciones, escúchalas, esto, lo otro, y la junta, y el este y el otro. Y por mencionar alguno, los de la limpieza. Ayer estuvieron aquí el equipo que le tocó la limpieza a la 1. Y él limpia todo. Checa todo, refilea todo. Afuera se hace una de hojas porque está abierto, no nos cubre nada. Ustedes han escuchado y han visto cómo ha estado el viento estos últimos días. Unas bolsotas de hojas y ahí las tienen que estar. Es demandante. Y lo tienen que llegar hoy temprano y ver que todo esté bien y está recibiendo. La persona encargada de decoración igual. Ayer decorando un arco muy bonito que está ahí. No me le vayan a echar insecticida a las mariposas, no son de Adebby, son artificiales. Es demandante. Pero eso no es la columna de la fe. Es bien importante. Una vida cristiana sin servicio no es una vida cristiana. Pero no es la columna de la fe. Ayudar a los necesitados. El 25 de abril vamos a tener el evento. Y no es que los niños estén necesitados, pero vamos a ir a celebrarlos, a dar un tiempo de entretenimiento a los niños. Queremos empezar ya el equipo de evangelismo, labores sociales, ir a hospitales, orfanatos, asilos, etcétera, etcétera. Y es muy importante en la vida cristiana. Ser buenos samaritanos es muy importante, pero iglesia, no es la columna de la fe. Ser un erudito en la Biblia. Qué necesario es conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Qué necesario es conocer, escudriñar las Escrituras. Y no decir, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. Dice la palabra. No es cierto, eso no dice la palabra. Por eso es bien importante conocer las Escrituras. Conocer qué se debe tomar de forma literal, qué no es qué parte de la Escritura no tiene carácter literal, sino figurativo. Pero aún eso, iglesia, no es la columna de nuestra fe. Juan había estado en el mejor instituto teológico por 3 años. Y en la última semana de clases del instituto teológico, en donde el maestro fue el Hijo de Dios, hasta la última semana, Juan se asoma y hasta que ve la tumba vacía, cree. Y dice, porque hasta ese momento, al momento de la graduación del Instituto Teológico de Juan, no había entendido las Escrituras. Imagínate.
Qué bueno que Juan no tenía papá y que ese instituto no costaba. Si no, imagínate, pobre papá. ¿Qué hubiera sentido? Que en la última semana de clases Juan no había entendido nada de las Escrituras. Entonces, iglesia, ser un erudito en la palabra es bueno, pero no es la columna de nuestra fe. ¿Qué es la columna de nuestra fe? Mira lo que dice Efesios 2. Antes, ustedes, nosotros, estábamos muertos a causa de la desobediencia y de los muchos pecados. Reina Valera, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para los que dicen, me suena. Pero es lo mismo, nada más que más contemporáneo. Dice el versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Ojo con esto, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios. Por tu naturaleza pecaminosa y la mía, estábamos siendo objetos del enojo, de la ira de Dios. Versículo 4 cambia la narrativa. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Hasta la resurrección, iglesia, es que Él nos dio vida. Hasta que Jesús resucitó, pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados a tener vida en Cristo. Nuestros deseos pecaminosos que dice aquí la Biblia, ese corazón perverso que sigue nuestras pasiones y la inclinación por una naturaleza pecaminosa, aquí sigue en nosotros. Pero gracias a que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, es que nosotros dejamos de estar muertos a tener vida. Esto, iglesia, es la columna de nuestra fe. Esta es la columna de nuestra fe. Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Iglesia, esta es la razón por la que los maestros nos preparamos con enseñanza bíblica y estamos aquí enseñando. Esta es la razón por la que los chicos están ahí en cabina atrás. Esta es la razón por la que los músicos se preparan y tocan, los de limpieza limpian, los que reciben, los de fotografía se les andan atravesando a todos, los de multimedia, los de todo. Esta es la razón. No es por decir, quiero servir, quiero notarme, quiero lavar mis culpas. Es que no, hombre, yo soy bien arrastrado. Entonces, quiero lavar mi conciencia tantito. Entonces vengo y sirvo. No, esa no es la causa, iglesia. La causa por la que hacemos todo es la columna de nuestra fe, que es Jesucristo resucitó. Porque Jesús resucitó, yo tengo vida y vida en abundancia. Tú tienes vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna. Porque Jesús resucitó. Y tenemos que vivir nuestro cristianismo de hoy en adelante sabiendo que el cristianismo no es venir a la iglesia. No es, ¿qué crees? Que te encuentres a tu familiar que era cristiano y te invitaba un chorro a la iglesia. Oye, te tengo una noticia, ya soy cristiano. ¡Qué chido! ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. No eres cristiano porque vienes a la iglesia. No soy cristiano porque soy pastor. No soy cristiano por ninguna otra causa más que Jesús resucitó. Esa es la causa por la que tú y yo somos cristianos.
Y tenemos que vivir entendiendo eso, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra enseñanza y vana sería nuestra fe. Iglesia, si Jesús no hubiera resucitado, ni los hubiera levantado hoy a las 7 de la mañana, no, a las 6 de la mañana. No hubiéramos preparado el pozolito y el mondongo. Oye, me acoplé, ¿verdad? No hubieran preparado el pozole y el mondongo. Porque esta es la columna de nuestra fe. Segunda aparición que vamos a hablar el día de hoy. Nuestra amiga Maggie, María Magdalena, y su Jesús terrenal. Mira esta historia, Juan 20. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, por eso lo de lloras como una Magdalena. No, de verdad. Y mientras lloraba, se agachó también María Magdalena y miró hacia adentro. Y ella vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar en donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé en dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero no lo reconoció. Apreciada mujer, otra vez, pero ahora la pregunta se la hace Jesús: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero. Estaba tan ensimismada que ni se dio cuenta que eran ángeles, ni se dio cuenta que era Jesús. Entonces, ella pensó, dice, que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y en eso, una voz de autoridad muy conocida para ella le dice: María. Y María reconoce esa voz. Gira y exclamó: Raboni, maestro. Hasta que Jesús le dice: María, soy yo. ¡Ey, reacciona! Maestro. Entonces dice que Jesús le dice: no te aferres a mí. En otra versión es: no me toques. Y una de las apuntes teológicos, de los apuntes o comentarios a estos libros, dice que una de las causas por las que Jesús le dice: no te aferres a mí, no me toques, es por lo mismo, porque María estaba aferrándose a seguir con Jesús en un sentido terrenal, aferrándose a Él para que no se fuera. No te aferres a mí, dice Jesús. Y hoy quiero hablar de la resurrección en este segundo punto, para los que hemos confundido la columna de la fe. Ahorita es para los que estábamos bien perdidos y los que creíamos que la columna de la fe era venir a la iglesia, tener una comunidad, servir. Pero ahora los que hemos confundido, a lo mejor con algo más espiritual, la columna de la fe. Y son los beneficios del cristianismo terrenal a los cuales nos gusta mucho aferrarnos. Por ejemplo, la comunión con Dios. Y son disciplinas bíblicas lo que vamos a ver aquí. Disciplinas espirituales. Y no te estoy diciendo que es mala la comunión con Dios. De hecho, hace unas semanas lo estudiábamos, creo que en jóvenes adultos, que uno de los propósitos para los cuales fuimos creados, lo escribió Pablo, es para tener comunión con el Hijo. Y la comunión con Dios, iglesia, quien ha estado en la comunión con Dios, quien ha estado en la presencia de Dios, no me dejará mentir. Es lo mejor que nos puede pasar. Estar delante de Dios, derramando tu vida, tu preocupación, tus angustias, tus frustraciones. Llorar y sentirte consolado. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Has vivido esa parte? Y si no, te recomiendo no saltártela. ¿A
qué linda, qué buena es la comunión con Dios. La adoración a Dios. ¿Quién no disfruta los momentos de adoración como los de hace un momento? Es padrísima la adoración a Dios. Las sanidades y milagros. ¿Alguien ha experimentado la sanidad divina? La sanidad sobrenatural. ¿Alguien ha experimentado un milagro en su vida? Qué hermoso es experimentar eso. Ay, Señor, yo no me quiero ir de esta tierra porque quiero seguir experimentando todo esto. ¿Quién no ha experimentado el perdón de los pecados? El sentirte vil, sucio, y después sentir el perdón de parte de Dios. Y desde luego la experiencia. El moquillo tendido en la oración. El llorar, el temblar. La experiencia cristiana. Y eso, iglesia, hace que cantemos: sí, vuelve, Señor, vuelve. Pronto volverás, pronto volverás. Pero cuando te hablan de eso, bueno, sí, pero ahorita no. Espérame tantito. He tenido el privilegio de trabajar mucho con los jóvenes. ¿Y saben cuántas veces he oído? Sí, que venga el Señor, pero nada más que me deje casarme. Sí, que regrese el Señor, pero quiero tener hijos. Mínimo, terminar la universidad. Oye, tanto que me he esforzado. Y yo lo he dicho porque tengo un anhelo muy grande. Quiero ser abuelo. Sí, que venga el Señor. Y no estoy poniendo carga sobre mis hijos, que conste. Sí, que venga el Señor. Pero quiero ser abuelo primero. Y entra un pavor. Iglesia, yo sé que es normal hasta cierto punto. Cuando empezamos a enfermarnos. Cuando vemos un familiar que está en una enfermedad y que vemos que cada vez se complica más. Y entonces, ¡pum!, desaparece la columna de nuestra fe. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y empezamos a angustiarnos. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? ¿Y qué va a suceder? Y ya me queda menos. Y ya pasé el cuarto piso y empezamos a echar cuentas. Y los del cuarto piso no me dejarán mentir. Ay, sí. A ver. Pues yo creo que bien, me quedan unos 20. Ya estoy hablando mucho porque de los 40 a los 45 me han salido los achaques que no me salieron en toda la vida. Y te empieza un dolorcito nuevo. ¿Ven? Y te empieza un dolorcito nuevo y te empieza la preocupación. ¿Y si será esto? Así empezó la comadre de mi vecina. ¿Y dónde está la columna de nuestra fe? Y no te estoy diciendo: sí, Señor, me duele, ya llévame. No. Lo que te estoy diciendo es: no tenemos por qué tener temor. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ahí sí, agárrate. Ay, me quedan 5 años de vida, papito santo. Pues Jesús me resucitó y voy a ir al infierno. Porque eso es lo justo, porque mi vida está llena de pecado. Y lo justo es que yo pase la eternidad en el infierno. Eso es lo justo. ¿O a poco crees que por tus obras y mis obras merecemos irnos al cielo? Como cuando te han dicho a lo mejor alguna vez: ay, te mereces el cielo. Es la peor herejía que alguien pueda decir. No importa qué tan bueno hagas, tú y yo nos merecemos el infierno eterno, el sufrir eterno, el lamento eterno. Pero ¿sabes qué? Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, Señor, si llegó el tiempo, viene mi ganancia, que es descansar para un día resucitar, porque tú fuiste la primicia de los que iban a resucitar. Dice 1 Corintios 15: y si nuestra esperanza en Cristo, ojo, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Oye esto:
Porque nada más nos aprendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo. ¿Por qué no nos aprendemos 1 Corintios 15, 19? Maestras de la escuelita de niños, vayan apuntando para enseñárselos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si mi esperanza en Cristo está solo porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, es una promesa terrenal. Y si esa es mi esperanza en Cristo, yo nunca voy a mendigar el pan ni mis descendientes, porque está escrito y es verdad. Pero si esa es tu esperanza, déjame decirte con todo respeto que eres digno de lástima. Esa es una verdad, pero no puede ser nuestra esperanza. Si todas las promesas que están en la Biblia, que son, un montón, se convierten en nuestra esperanza y la cambiamos por la columna de la fe, que es la resurrección, somos dignos de que nos tengan lástima. Somos cristianos convenencieros. ¿Sabes qué es tu vida y la mía? Mira, difícilmente vamos a pasar de los 80, 85 años. ¿Sabes qué son 85 años en la eternidad? Yo creo que ni siquiera se pueden calcular. Un punto, una manchita. Y nosotros estamos buscando, aferrándonos a Jesús como María Magdalena, por un puntito en la eternidad. Los discípulos. Este es el último punto. Y le puse volviendo atrás. Juan 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos. Jesús estaba a la distancia y les grita: amigos. Me encanta esto. Amigos, ¿pescaron algo? No pescamos nada, contestaron ellos. Al amanecer, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, versículo 7, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, para ir a pescar. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Y Jesús le dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Ahora acérquense y desayunen. De mis historias favoritas en la Biblia. Era la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Al grupo de discípulos, quitando a las mujeres, era la tercera aparición. Esto sucedió entre el día 9 y día 40 después de la resurrección. Y me encanta porque ahí estaba Pedro, el que lo había negado. Y había un montón más que no lo negaron, pero que brillaron por su ausencia el día que apresaron a Jesús. Que brillaron por su ausencia el día de la crucifixión. Porque de los 12, pues Judas se mató, quedaban 11. Pedro andaba negándolo. Quedan 10. De los 10, Juan estuvo al pie de la cruz. Y los otros 9. No, hombre,
Yo creo que le dijeron, es que me salió chamba de último momento. Los otros 9, no hombre, es que me empecé a gripar. Me empecé a sentir mal, pero ya ando mejor. Brillaron por su ausencia. ¿Cómo crees que se sentían? Y Jesús se les aparece una vez. Y Pedro, y mira que si alguien tenía mucha boca era Pedro. Hablaba incluso cuando no le llamaban. Pero resulta que después de la resurrección, Pedrito, mira, al parecer él fue Cleofas, uno de los caminantes a Emaús. Y no fue para decirle, Señor, partió el pan Jesús. Ahí en ese camino a Emaús, cenó con ellos. Y lo reconocieron hasta la que partió el pan y lo bendijo. Hasta que reconocieron su manera de comer o de partir el pan, su manera de bendecir. Pero ahí, ni siquiera ahí Pedro fue para decir, bueno, pues aprovechando, Señor, pues yo sé que te había dicho que iba a ir contigo hasta la cárcel, pero no pude. Pero no dijo nada. Y hasta el final, hasta la tercera visita, Pedro ya había regresado atrás. Pedro ya había dejado el ministerio. Pedro ya se le había olvidado que Jesús le había dicho, muy bien Pedro, con esa contestación antes de Jesús morir. Y sí, yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta verdad, Pedro, se va a fundar la iglesia. Y en las puertas del Hades no van a prevalecer. Y le empezaba desde ese momento Jesús a Pedro a encomendar la iglesia, el pastorado de la iglesia. Y Pedro dice, muchachos, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Esto se acabó. Esto no era para mí. Fue bonito mientras duró. Nos la pasamos bien. Estuvo chido. Vamos a tener muchas anécdotas. Pero yo vuelvo a pescar. Y como Pedro era líder, ¿qué dijeron los otros 6 que estaban ahí? Porque ya había 7 nada más, que también le hacían a la pesca. Y uno que otro que tal vez no hacía la pesca, pero ahí se fue de montonero y de borlotero. Y dijeron, pues va. Pues vamos, mi Peter, a pescar. Esto se acabó. Pero no contaban con que Jesús se acerca a la orilla. Y me encanta porque Jesús va a buscarlos. Como está escrito, con cuerdas de amor nos atrae el Señor una y otra vez. Porque en nuestro libre albedrío, porque en nuestra voluntad, iglesia, no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios por nuestros propios medios, por nuestra propia conciencia, nuestra propia voluntad. Cuando tú creíste que tú te acercaste porque dijiste, yo necesito a Dios, ternurita. Déjame decirte que Dios ya había preparado todo en su preciosa gracia y ya había preparado tu corazón para que te acercaras a Él. Y Jesús estaba cumpliendo esa preciosa gracia. Me les voy a acercar, porque estos cabezones nomás no van a venir. ¿Te identificas? Porque yo sí. Entonces Jesús va a la playa y prende leña. Y Jesús ya también traía unos pescaditos. Y los empieza a preparar. Y me imagino a Jesús viéndolos. Jesús resucitado. Esto es lo más interesante, ¿eh?
Y los ve así. Y desde el primer llamado, yo estaría bien enojado con mis amigos, Yo ya hubiera puesto ahí en Insta, con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y de esos posts bien matones, ¿verdad? Hasta que estás en crisis los conoces. Con una rola belicona atrás. No, no es cierto. Pero se acerca a Jesús y en vez de decirles, señores, amigos, va y les grita, amigos, un grito que decía, aquí no ha pasado nada, muchachos, aquí todo sigue como siempre, amigos. Y sabes que muy probablemente era una forma en que Jesús les hablaba, porque Pedro y Juan se voltean a ver y Juan dice, es el maestro. ¿Y sabes por qué? Por la manera en que les habló. Y hoy el Señor te está hablando de una manera que sabes que es Él. Tú estás identificando el grito del Señor a tu vida, del Cristo resucitado. ¿Qué necesidad tenía Cristo con un cuerpo ya glorificado, con un cuerpo perfecto? ¿Sabes que Él anhelaba regresar al cielo? Tiempo atrás había hecho una oración, Padre, regrésame a tu gloria, la gloria que era de nosotros antes que todo esto fuese. Él anhelaba regresar a la gloria, pero tenía cosas por hacer primero, y era restaurar a los que se habían alejado con su cuerpo resucitado. Y no conforme, que Jesús se pudo haber enojado porque haber dicho, no nomás me abandonaron, sino regresaron a su anterior oficio. Válgame Dios, ni los 3 años que les dediqué. Sino que entiende y tiene empatía por lo que estaban haciendo. Jesús entiende que no es que quisieran regresar a pescar. Jesús entiende que es lo único que sabían hacer después de ser ministros, de ser discípulos, y que estaban ellos creyendo que esto ya se había acabado. Y Jesús empatiza y no les dice, ay, por favor muchachos, no sean ridículos, dejen todo y vénganse. No, ya pescaron, no hemos pescado, tírala al otro lado. Y se vuelve parte de ellos. Y eso, iglesia, se llaman cuerdas de amor. Y los empieza a traer. Y hay algo que me encanta también de esto. Versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Ahora acérquense y desayunen. ¿Y sabes qué significa esto? Jesús traía pescados. ¿Cómo para qué querer los pescados de estos? Para decirles, muchachos, seguimos siendo un equipo. Seguimos trabajando juntos. Traigan sus pescados. Y con el fruto de todos vamos a almorzar. Yo me quiero imaginar a Pedro así, con la lagrimita así, aguantándose Pedro, porque su maestro, al que él había negado, lo había vuelto a llamar amigo. Y Pedro así, queriendo ya tirarse al cuello de Jesús. Pero Jesús le dice, tranquilos, vamos a desayunar primero. Yo sé que tienen necesidades físicas. El del cuerpo glorificado podía haber dicho, pues muchachos, el hambre ya no es un tema para mí, yo estoy glorificado, Pero él entendió que ellos seguían atrapados en este cuerpo miserable, en este cuerpo de muerte. Jesús entiende eso, que tú y yo seguimos atrapados en este cuerpo miserable. Entonces te dice, ¿sabes qué? Vamos a desayunar, vamos a satisfacer esto. Entiendo tus debilidades, entiendo por qué estás haciendo esto, entiendo que estás sufriendo, entiendo que eres de carne y hueso. Vamos a hacer esto primero. Iglesia, la resurrección para los que se sienten lejos de Jesús y creen que no hay mucho por hacer. Ojo, este es el punto, y
tomemos mucha atención. Para los que se sienten lejos de Jesús y creen que no hay mucho por hacer, para los que han vuelto atrás, para los que se han dado por vencidos, para los que han creído que el cristianismo no es para ellos. Si alguno de ustedes cree que el cristianismo no es lo tuyo, déjame decirte que estás equivocado. Si para alguno de los que estamos aquí lo has intentado una y otra vez y has vuelto atrás una y otra vez, déjame decirte que hoy aquí Jesús resucitado te está diciendo: amigo, amiga, ven, vamos a hacerlo juntos de nuevo, vamos a hacer equipo de nuevo. Aquí no ha pasado nada. Y como Jesús está resucitado, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intermediario con el Padre. La resurrección me permite estar reconciliado con Dios. Él fue entregado a la muerte, dice Romanos 4, por causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Para qué Jesús resucitó? Para hacerme justo ante los ojos de Dios. Y luego dice Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Por qué fue visible su resurrección? ¿Por qué fue y restauró a los discípulos? Para que tengamos paz para con Dios. Y si hoy tú sientes que no tienes paz con Dios, es una mentira del diablo. Porque Jesús resucitó para que fuéramos justificados, que es la justificación, cambiar de ser culpables a ser inocentes. Si te sientes culpable por algo y dices: por eso no me puedo acercar a Dios. Si en este momento te estás sintiendo culpable de algo y dices: es que yo no puedo volver a servir como servía antes, es que yo no puedo tener la comunión que tenía antes con Dios, déjame decirte una cosa: es porque te sientes culpable. Y Jesús resucitó para cambiar tu estatus de culpable a inocente. En el nombre de Jesús te voy a declarar algo, y no creo en los decretos más que declarar lo que está en la Biblia. Y en el nombre de Jesús yo voy a declararte esto: eres inocente en el nombre de Jesús, porque Él resucitó. Simplemente porque Él resucitó, eres inocente. Iglesia, la resurrección nos va a permitir conocer a Jesús físicamente. Si alguna vez has dicho: Señor, ¿cómo será tu rostro? Señor, yo te quiero ver. Señor, yo quiero abrazarte como te abrazaba Juan. Yo quiero estar en tu pecho como se recostaba Juan. Déjame decirte que la resurrección nos va a permitir ver a Jesús físicamente. Hechos 1, hombres de Galilea les dijeron a los discípulos cuando Jesús regresaba al cielo: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Sabes cómo vamos a volver a ver a Jesús? De la misma manera en que lo vieron en la playa los discípulos. De la misma manera cuando les dijo: amigos, así lo vamos a ver. ¿No te emociona esto? ¿No te emociona que lo vas a ver? Que vas a ver sus cicatrices, sus llagas, que vas a ver su costado traspasado, que vas a conocer su rostro, que va a tener cara. Que el Dios de la misericordia, que podía haberse ido como hombre, podía haber regresado como espíritu y no verlo, pero Él dice: yo quiero que me veas, para poder tener una relación corpórea por la eternidad. Y el mismo Jesús que se fue es el mismo Jesús que va a regresar. Y por último, ponte de pie. Quiero decirte que resucitaremos igual que el Señor. La palabra dice que Él fue primicia, fue el primero en resucitar de muchos que vamos a resucitar.